Hola, hola, bienvenidos a Virtuosas, este nuevo episodio, este lugar donde podemos encontrarnos cada miércoles, donde tenemos también la oportunidad de que con cada episodio podamos tener aprendizajes, donde nos inspiremos a cumplir cada uno de nuestros sueños y anhelos y también conocer personas que nos ayuden a poder lograrlo con su experiencia, con su historia, con cada una de las experiencias que nos vienen a contar a este set. Así que estamos felices, mi nombre es Astrid Rodríguez y estoy súper contenta de poder estar en este espacio una vez más con Moni también y con otra invitada que ya la van a conocer, que también amamos y queremos mucho. Bueno, antes de comenzar queremos contarles que se llama Historias de, porque lo que queremos es poder tener un espacio en donde puedan venir mujeres a inspirarnos con su experiencia o con historias de éxito y cosas que seguramente sabemos que van a ser de bendición para ustedes y para nosotras también. Sí. En este episodio en especial tenemos a una invitada muy, muy especial. Ella es una escritora hondureña que ha tenido pues muchos reconocimientos en el extranjero. Ella es Karen Guzmán. Bienvenida, Karen. Hola. Qué lindo tenerte en casa. No, es un verdadero privilegio poder estar aquí con ustedes. La invitación me tomó por sorpresa. La verdad que creo que estar aquí es de enorme bendición y pues esperemos que el Señor pueda hablar a través de nosotras, que es lo más importante. Eso es cierto, fíjate, nos costó un poquito, no por Karen, sino por el poder encontrar el momento correcto para poder compartir con Karen, pero qué gusto, Karen, y también contarle, ¿verdad?, a todas las personas que nos están escuchando. Karen, parte de nuestro ministerio también, y es una escritora galardonada, un orgullo hondureño. Tiene 3 novelas publicadas y ya está trabajando en la 4ª. Estoy trabajando en la 4ª Y ahorita. no es por nada, Karen es mi amiga, pero no es porque sea mi amiga, pero las letras realmente envuelven a quien lo está leyendo. Así que es una hondureña muy talentosa, la verdad. Sí, y entonces ustedes dirán, bueno, y en este episodio de Virtuosas, ¿qué es lo que vamos a aprender o qué es lo que nos traen hoy de nuevo? Es que con la historia de Karen, pues vamos a platicar un poco de todo este trayecto de tu proyecto, este inicio del proyecto, donde has visto cómo empezaste. Sí. Identificar tu talento, Ajá. desarrollarlo y luego finalmente comenzar un proyecto, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos a mitad. Entonces lo que hoy queremos es poder traer como un ABC de las cosas que uno debe hacer para poder empezar a desarrollar este proyecto. Sí, bueno, entonces podríamos empezar cómo lo arrancamos, cómo lo iniciamos, Karen. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos saber identificar, ¿verdad? Cuando queremos descubrir nuestro talento es que nos guste, algo que verdaderamente disfrutemos hacer, que nos llene de satisfacción poder hacerlo, ¿verdad? Algo que no nos aburra. Yo creo que identificar nuestro talento muchas veces lo sabemos, pero no estamos conscientes de. Y creo que es un proceso muy peculiar. Yo lo descubrí desde muy pequeña, ¿verdad? Tenía 11 años cuando descubrí que me gustaba escribir y realmente lo descubrí de una manera muy divertida, muy jocosa, ¿verdad? Porque era una niña, tenía 11 años y pues uno de mis programas favoritos de caricaturas había terminado. Y dije yo, no puede ser, me rompió el corazón, ¿cómo puede ser posible que terminó así? Y pues comencé a buscar porque en ese entonces ya se daba lo del internet y todo eso. Y pues habían personas que escribían historias basadas en los hechos que ocurrían en la caricatura. Y pues dije yo también quiero hacerlo. Y comencé a escribir y dije, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Y más adelante pues empecé a leer libros, autores hondureñas, pues empezó ya una inspiración más propia. Y así fue como comencé. Y muchos sabemos que tenemos talentos desde pequeños, pero no queremos darnos cuenta que tenemos esos talentos. Sí, justo en eso pensaba, de cómo nos encontramos en momentos que vemos a nuestro alrededor, es gente súper talentosa también y que ha sido fácil encontrar el camino o que para nosotros se ve que es fácil, pero seguramente no. Y nos encontramos en ese momento donde creemos que no tenemos el talento, no la creemos, pero vemos en la Biblia que hay una respuesta, hay en la palabra también. Así es. Y lo estudiamos y lo encontramos en Romanos 12:6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use para la porción con su fe.
Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si el de dirigir, que dirija con esmero. Entonces, ¿por qué lo traemos a la mesa? Porque el enemigo siempre trata de apachurrarnos, podríamos decir, ¿verdad? Y cómo el Señor, por medio de su palabra, el poder entender que Dios nos ha dado algo, así como a Karen le dio el talento, seguramente, bueno, a Mónica también le dio el talento. Así es. Y sé que hay una historia detrás de eso también tuya, Mónica, donde también creo que la hermana Rosy estuvo aquí y contaba, ¿verdad? Que Mónica era súper tímida y ahora verla en redes sociales, verle también no solo en redes, ¿verdad? Que en redes estás vos con tu celular, pero también te hemos visto en escenarios donde estás en frente a miles de personas y donde has podido romper esa barrera mental que quizás el enemigo te había puesto y por medio de experiencias, por medio de palabras de ánimo, también encontraste esa porción. Es que, ¿sabes? Yo me imagino como el Señor es tan planificador y todo está predestinado, ¿verdad? Sí. Entonces yo me imagino al Señor diciendo, Karen va a ser una escritora, yo le estoy dando este don para que ella publique 30 libros, 50 libros. Para la gloria de Dios. Sí. Y eso es lo que ella va a hacer en mi plan, ¿verdad? Pero entonces viene el enemigo y empieza a hacernos tropezar y empieza a meter duda y empieza a meter temor y uno se lo permite porque tal vez no tenemos todavía ese conocimiento de ser llenos del Espíritu y de tomar lo que ya el Señor nos ha dado y empezamos a dejarnos vencer y ahí es cuando no se logra el propósito de Dios, ¿verdad? Pero en realidad en su plan ya está eso. Entonces, si lo pongo con mi historia, yo puedo pensar que el Señor dijo, Mónica va a poder hablar enfrente de la gente, pero no, el enemigo viene y dice, sos tímida, no servís, no, sos demasiado insegura, ¿qué vas a dar? Y entonces yo me lo empiezo a creer y empieza a apagarse el propósito de Dios en mi vida. Entonces de esta forma es igual, que uno tiene que poder creer que el Señor te dio ese don para su gloria, para su honra, para que lo desarrolles y para que finalmente hagas un proyecto de ese don. Así es. Sí, y ayer lo hablábamos, ¿verdad? Como lo estudiamos en Éxodo 35-31 con Bezaleel, ¿verdad? Que al momento de construir el tabernáculo hay algo que dijiste que es muy importante, que el Señor nos dota con su espíritu, y aquí lo dice la palabra, Éxodo 35-31, y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo artificio. Que cuando dice todo artificio es toda clase de artes. Y cuando nos vamos a la palabra henchido en el Strong, es la H4390, y dice que es llenar, estar lleno, en una aplicación amplia, literal y figurativa. Dice que es satisfacer, que era lo que hablábamos, que nuestro talento debe provocarnos esa satisfacción de estar haciendo algo que nos guste y que sabemos que somos buenos para ello. Entonces, creo yo que es importante saber de que esto no es casualidad de la vida. Esto es algo que el Señor nos puso y depositó en nosotros para que nosotros podamos desarrollarlo. Y no solamente el hecho de, por ejemplo, llegar y hacer explotar diversos talentos, porque con diversos talentos también podemos proveer a nuestras casas, sino que también para darle gloria y honra al Señor, ¿verdad? De alguna u otra manera. Sabes que esta historia de Bezaleel me gusta mucho porque justo ese Éxodo 35-31 en la Biblia al día dice que lo ha llenado de Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. ¿Por qué lo menciono? Porque mucha gente podría decirte a vos, por ejemplo, Karen, sí, pero ¿y en qué estás usando tu talento para honrar a Dios si son novelas? Pero en realidad es que uno le da la gloria a Dios por el talento, no porque sea un libro cristiano o no, ¿me entendés? Así es. Entonces, ahí vemos que esta persona, Bezaleel, era un artesano. Así es. Y estaba bien ser artesano, poder trabajar la madera, trabajar en joyería, así le das gloria a Dios, siempre y cuando, o sea, se la estés dando, pues le digas, Señor, esto es por lo que tú me diste. Así es. No porque yo sea talentosa. No porque si estás ayudando a construir la iglesia, estás utilizándolo, y si no, no. O sea, lo que yo quisiera es que la gente viera que no porque sea un trabajo secular está mal. Sí. Sino el reconocer de quién viene. Amén. Exacto. Así es. Entonces, platicamos un poquito de todo el poder descubrir nuestro talento, ¿verdad? El entender o
sentarnos y poder decir en qué me estoy deleitando o en qué estoy siendo buena y no lo estoy utilizando de la mejor manera. Porque en este momento yo me imagino a la audiencia, me imagino a mujeres escuchándonos que tal vez están teniendo dificultades quizás porque acaban de ser mamás o porque se han dedicado toda su vida a ser mamás o porque han dedicado también toda su vida a trabajar para alguien y no se han dado la oportunidad de poder decir, hey, este es mi talento y yo quiero explotarlo, quiero potencializarlo, que poder buscar esa oportunidad, ¿verdad? Y es algo bien curioso lo que decís, porque me llama la atención, porque hoy el mundo, a las madres nos dicen, es que porque sos mamá no tenés tiempo de nada. Yo soy mamá, tengo 2 hijas. Y sí, es absorbente porque es un trabajo diario, 24 horas, ¿verdad? Al día, 7 días a la semana. Sí, somos mamás siempre, es una prioridad. Y tu único trabajo no es ser escritora. No, y mi único trabajo no es solo ser escritora, porque tengo trabajo secular también. Entonces, pero si el Señor nos dota de esa capacidad, y como dice Moni, al hecho de que el Señor sabe cuál es su plan, vamos a ver cómo vamos a tener tiempo. Y el tiempo, por ejemplo, que a mí no me sobra, porque nunca me sobra tiempo, pero el tiempo que logro hacer para mí, lo hago y lo invierto, mejor dicho, en escribir, porque es lo que me gusta. Entonces, no solamente lo tomo como que, estoy trabajando en escribir, sino que me estoy relajando porque estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, yo creo que no debemos escuchar esas voces externas, ¿verdad?, que nos minimizan como mamás, que no podemos tener otras capacidades, porque no es cierto. Somos capaces y muy capaces. Y sabes que creo que también pasa, hace poco, bueno, no hace poco, justamente esta semana, tuve una conversación con mi jefe. Él es mucho de preguntarte como de qué estás pensando ahorita o dónde vas a llegar a cierto, pero me hizo, o sea, me detuvo, me hizo que me detuviera un momento y pensar como, ok, ¿cuál va a ser el plan de acción? Porque tengo ideas, Claro. tengo sueños por cumplir, metas, pero ¿cuál es el plan de acción? O sea, solo lo voy a dejar en el querer, pero ocupo empezar a hacer para que ese plan se haga realidad, porque sí depende del Señor, Amén. Todo depende del Señor, Amén. Pero dice la palabra que el hombre propone, pero Dios dispone, ¿verdad? Entonces, si yo solo no estoy proponiendo, porque solo le digo, quiero hacer esto, pero no tengo algo más, no concreto lo que quiero hacer, creo que también puede llegar a ser frustrante, ¿verdad? El poder, sí tengo mi talento, pero solo tengo ideas, ¿me entiendes? Fíjate que yo creo que ya lo he mencionado en algún momento en el programa, pero es que me gusta mucho porque el Señor dice que Él hace prosperar nuestros planes, nuestros sueños, pero tiene que haber sueños, tiene que haber planes. Muchas veces, como dice Astrid, nos quedamos en quisiera, pero no planificamos, no nos ponemos manos a la obra. Vos mencionabas ayer el ejemplo del mismo Dios cuando estaba creando la tierra, cómo fue el día 1, el día 2. Y lo primero, o de las primeras cosas que hizo fue hacer un orden, ordenar todo. Entonces, para que podamos empezar nuestro proyecto, y tal vez me estoy saltando un poquito, pero tenemos que ordenarnos, tenemos que poner en claro nuestras ideas y hacer un mapa del paso a paso que tenemos que hacer para lograr llegar a donde queremos llegar. Es correcto. No sé si podemos como darle una vista al desarrollo, ¿verdad? Tal vez como guiarnos un poquito con algunas preguntas, creo que vos lo tenías así, para poder saber qué es, cómo podemos identificar nuestro talento, porque muchas veces decimos, me gusta esto, pero quizás no somos buenos para eso, ¿verdad? Entonces podemos explorar un poquito eso. Buscábamos una guía, ¿verdad? Algo así, práctico para que nosotros pudiéramos no solo encontrar o identificar mi talento, sino cómo puedes llevarlo a cabo, ¿verdad? Y esta es la autoevaluación, ¿verdad? Que esa fue a la que esta semana fui sometida. Pero dice, reflexiona sobre las actividades que disfrutas hacer, ¿verdad? ¿Qué actividades te hacen sentirte o te hacen que te sientas emocionado y satisfecho? ¿Cuáles son tus fortalezas y habilidades innatas? ¿Verdad? En este caso, como Karen lo fue, el escribir, ¿verdad? Y fuiste fiel a eso y se llevó a cabo. La experimentación, prueba cosas nuevas, explora diferentes áreas de interés y actividades, participa en clases, talleres, grupos relacionados con tus talentos para ver qué te gusta y en qué destacas. Así es.
Recuerda la infancia. A menudo nuestros talentos se manifiestan desde una edad temprana. Piensa en las actividades que te gustaban hacer cuando eras niño. ¿Había algo en lo que destacabas naturalmente? Así es. Solicita retroalimentación. Pide amigos, familiares o mentores que te dan opinión sobre tus fortalezas y habilidades. A veces otros pueden notar talentos en nosotros que nosotros mismos no vemos claramente. Luego dice, observa tus logros, reflexiona sobre los logros que has tenido en la vida, qué habilidades o talentos contribuyen a esos logros, identificar patrones de tu éxito pueden ayudarte a entender tus talentos. Mantén una mente abierta, receptiva a nuevas experiencias y posibilidades. A veces nuestros talentos pueden sorprendernos al emerger en áreas inexpertas, ¿verdad? En las que no tenemos pues experiencia de vida o no hemos estado. Practica la paciencia. Descubrir tu talento puede llevar tiempo y exploración. No te desanimes. Si no lo identificas de inmediato, sigue buscando y experimentando y eventualmente encontrarás aquello en lo que destacas y lo disfrutarás. Hablábamos ayer sobre la recompensa inmediata, Sí. ¿verdad? Sí. Y es que ahora con todo teniendo, que uno quiere el internet más rápido para que te cargue más rápido todo, ver una película y que no ver anuncios. El micro, 30 segundos. Todo es ya. Ya. Entonces hay cosas que no pueden ser ya, hay cosas que necesitan Tiempo. que experimentemos, que esperemos resultados, que veamos Sí. y seamos pacientes. Sí, pacientes. Es como, ay, sí, quiero tener grandes músculos porque una pasita ya se resolvió. No, no es así. O sea, es algo que se va ejercitando. Y eso es muy importante, el ejercicio de nuestro talento. Algo que hagamos nosotros, que sea algo diario para nosotros poder hacer crecer ese talento, ¿verdad? Porque es importante que no solamente descubramos, ay, soy bueno para eso, pero hay cosas bien específicas. Lo voy a poner en mi rama, ¿verdad? Que es la escritura. Ajá. Y yo se los comentaba ayer, yo soy buena escribiendo narrativa, novela, pero si a mí me ponen a escribir un poema, por ejemplo, nula. Tal vez lo haga porque tengo la facilidad con las palabras y eso, pero yo sé que no va a ser algo de calidad. ¿Por qué? Porque me ejercité en la narrativa, fue lo que comencé, lo ejercité y he ido mejorando progresivamente, ¿verdad? Con el tiempo hasta lograr algo que realmente sea bueno para poder publicarlo. No, sí, y seguramente tantas historias, Karen, de personas que también nos están escuchando, por ejemplo, alguien que se dedica a la panadería, seguramente sus primeros postres no fueron buenos o no se veían tan apetecibles como ahora los hace. Exacto. Un estilista, por ejemplo, seguramente sus primeros cortes, su primer tratamiento en color no van a ser iguales como lo está haciendo ahorita, ¿verdad? Sí. O Mónica en sus primeras historias seguramente no se ve tan natural como ahora le funciona. Entonces, claro. Yo tengo mi primer video. ¿De verdad? Es terrible. Es terrible. Sí, lo mismo digo yo de mi primera novela, es terrible. Hola, yo soy Mónica, me da pena hacer esto. Así, de verdad. Vieran, qué horrible, sí, horrible. Sí, no, la verdad pero es que gracias a Dios tuviste paciencia, esperaste, no esperaste, sino lo seguiste. Perseveré. Lo seguiste intentando hasta que se logró. Sí, exacto. Entonces sí, toda esta guía práctica pues nos puede funcionar para que nosotros podamos encontrar y descubrir y potencializar todo el talento, eso que Dios ha puesto en nuestras manos y que Dios quiere vernos prosperar, quiere vernos como esas mujeres exitosas que cuando alguien las vea, por ejemplo, yo pensaba, Karen, ¿cómo puede darle la gloria a Dios? Puede ser que alguien que esté en una exposición de Karen no conozca al Señor y se acerque Karen, no sé, pero que hay algo en vos, hay algo en como vos, una gracia especial. Ajá, sí, o fíjate que platicar con vos me da paz. Ajá. Y es la oportunidad perfecta para poder presentarle al que te da paz, que es nuestro Señor Amén. Jesús. Entonces, sí hay una función y hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nuestros planes. Amén. Y fíjate que relacionado al hecho de descubrir nuestro talento y que me recordaba hace poco en una de las prédicas de nuestro pastor, él ponía el ejemplo de una mujer que le gusta la costura, emprende en la costura porque es su talento la costura, y la otra ve y dice, ay, mira, le está yendo bien porque le da la costura, pues
pero ella no es buena en la costura, es buena en la comida, Claro. pero se pone a costurar. Entonces debemos, por eso es tan importante que identifiquemos nuestro talento, porque si es buena para cocinar, ¿por qué no pone algo de cocina? ¿Verdad? Entonces es muy importante que nosotros nos hagamos una retrospección, ¿verdad? Y podamos analizarnos y saber, no porque a aquel le fue bien haciendo algo, a nosotros nos va a ir bien, ¿verdad? Porque cada uno fue dotado de dones diferentes, como lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces es muy importante también eso. Bueno, anexándolo a lo que hablábamos, ¿verdad? La guía práctica en Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Amén. Y Él se la dará, pues Dios a todos nos da generosamente. O sea, aquí no hay Excusa. excusas. Sí. Si ocupamos desarrollar algo, pidámoselo a Dios. O sea, también hay una guía práctica donde que por medio de la Biblia lo podemos encontrar, ¿verdad? La oración, y es Santiago 1:5, también hablaba de eso. El conocimiento de uno mismo en Romanos 12:6, que lo hablábamos, ¿verdad? Que Dios nos ha dado talentos a todos, Amén. a todos por igual. También el servicio, el poder exponer, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, Primera de Pedro 4:10 y 11, y también el escuchar consejo. Yo eso les quería preguntar, porque yo, pues como ya hemos hablado, he sido una persona insegura, entonces siento la necesidad de estar constantemente preguntando. ¿Qué te pareció cómo me esto? fue? Ajá. ¿Cómo lo hice? ¿Crees Sí. que estuvo bien? ¿Metí las patas? O así, siempre estoy... Y yo creo que está bien pedir feedback. ¿Qué creen ustedes? Sí. Fíjate que yo me Sí, veo pero no. como en esa parte. ¿Hasta qué punto, verdad? Sí, correcto. Sí. Pero también está el otro extremo, de por el miedo a que lo que me diga Mónica no me vaya a gustar, entonces mejor no lo hago. Así es. Y Sí. de mí no voy a estar hablando. Así es. No, y es que realmente es un equilibrio, ¿verdad? Porque debemos llegar a las personas correctas para que nos haga esa retroalimentación. Porque como lo veíamos ayer y lo mencionábamos, y Astrid creo que fue la que dio el ejemplo de Zacarías, cuando ya el milagro estaba, ¿verdad? Y que muy probablemente si el Señor le cerró la boca para que no fuese un aborto ese milagro, ¿verdad? Y lo veíamos también con el hecho de José, y yo lo veo de la manera en que, vaya, por ejemplo, el sueño y el milagro de Zacarías y Elizabeth fue ellos, ¿verdad? Y quien lo podía abortar, porque abortar para mí es como desecharlo uno mismo. Y en cambio, en el lado de José, por ejemplo, cuando él le cuenta a sus hermanos, ellos querían matarlo a él. Entonces podemos ser nosotros mismos quien mate el sueño, ¿verdad? O personas externas que vengan a matar nuestros sueños. Sí, muchas veces ponemos el protector, ¿verdad? Mejor no me ilusiono. Sí. Mejor no me ilusiono. Entonces viene ese momento en el que Dios está dando el milagro, pues. Y eso lo escuchaba de un pastor, Sergio Velar se llama él. Entonces él decía y daba el ejemplo que vos mencionabas, ¿verdad? Con Zacarías. Y me gustaba mucho porque yo pensaba en todos esos sueños que yo he recibido, pero que he sido el Zacarías de mis propios sueños, pues. Sí. Y los he abortado y los he matado por no ser lo suficientemente valiente de decir, hey, esto es lo que yo quiero y voy a ser fiel y voy con todo y lo voy a lograr. Sí, ¿cómo podemos abortar un sueño? Lo abortamos por inseguridades, por miedos, Desánimo. pero también por negligencia. Sí. Porque es que cuesta, tengo que ir al registro y tengo... Sí. Entonces somos haraganes algunas sí, veces, sí, entonces claro. podemos abortar los sueños de esa forma también. ¿Y cómo podemos hacer que alguien más mate nuestro sueño? Así como los hermanos de José que querían matarlo, contándole nuestro sueño, nuestro proyecto a alguien que nos venga y nos diga, ay, no te va a ir súper mal, yo no creo que eso sea una buena idea, mira, en el mundo en el que estamos, ese negocio no sirve, o vos crees que sos lo suficientemente bueno para poder lograrlo, yo creo que hay gente que ya lo hace mejor. Correcto. Esas palabras son las que pueden hacer que te maten tus sueños. Y a veces puede ser que ni sea la persona, pero O el la enemigo, intención. o la Sí, intención, el ¿sí, no? enemigo El usa a esa enemigo ya persona. lo utilizó Sí. como un dardo a tu mente para que eso no así es. funcionara. Sí, totalmente. Muy cierto. Sí, entonces... Ya vimos entonces, para antes de iniciar nuestro proyecto, identificar nuestro talento, Sí. nos tiene que gustar, o sea, Así tenemos es. que Sentir sentir satisfacción. satisfacción,
tenemos que disfrutarlo. identificar que seamos buenos también. Luego, ejercitar el talento, que esto es muy importante, que no solo porque ya tenemos un don, entonces ya estamos hechos, sino que hay que ejercitarlo. Si alguien es bueno en el piano y quiere ser un concertista, tiene que practicar, tiene que ejercitarlo. Si alguien quiere ser panadero, tiene que perfeccionar las recetas del pan para que sean cada vez únicas, mejores. Sí. Y el tercer punto es identificar errores y puntos de mejora. Ahí está nuevamente lo del panadero, ¿verdad? Sí. Que entonces una receta, es que siento que le puse mucha levadura, entonces en la siguiente uno va identificando estos puntos de mejora y los vuelve a hacer. Lo importante aquí es no caer en eso de la cosa inmediata, ¿cómo era? De La recompensa. recompensa inmediata, que, ay, no, como no me salió, entonces Dejo no, de intentar. hay que volverlo a intentar y perfeccionarlo cada vez más. Así es. Sí, yo creo que al momento de identificar errores, pues obviamente ya sabiendo nosotros identificar a las personas a las cuales les podemos contar nuestros sueños y le damos, vaya, por ejemplo, el ejemplo del panadero, lo continuamos, le damos a probar el pan a esta persona que yo sé que me va a hacer una crítica constructiva. Me va a decir, mira, está buenísimo, yo sé que tenés el talento, pero te pasaste un poquito de sal. Entonces ya eso, ok, me pasé de sal, pero está bueno, en general está muy bien, muy sabroso, ¿verdad? Entonces a la siguiente, pues yo voy a corregir que le voy a poner menos sal, ¿verdad? Entonces es muy importante que identifiquemos para mejorar y seguir creciendo, porque el Señor también nos da el crecimiento. Karen, yo sé que dentro del proceso de publicar un libro hay varias revisiones de parte de la editorial y todo eso, ¿verdad? Sí. ¿Hubo alguna observación que te ayudara para que en el siguiente libro ya no lo cometieras? Sí, fíjate que una de las cosas que me abordaron mucho fue el hecho de que yo soy bilingüe, entonces muchas veces pienso en inglés y es un poco difícil y tedioso. Dejé de leer libros en inglés por eso, porque, ¿cómo les digo? Cruzaba las palabras, en vez de decir esta mesa gris, decía al revés, esta gris mesa, algo así. No era siempre, ¿verdad? Pero sí solía cometer esos errores, me los puntualizaron y en efecto, así era. Pues no era como que yo me iba a poner, es mi estilo, yo escribo así y ustedes no saben. No, o sea, los recibí, cambié y investigué un poco acerca de cómo poder mejorar ese tipo de errores, ¿verdad? Porque no soy la única que los comete. Y una de las cosas era, si vas a escribir en español, lee mejor tu contenido en español, porque te vas a nutrir más de tu lengua, ¿verdad? Y si vas a escribir en inglés, pues exacto. Entonces eso comencé a hacer, comencé a leer mucho más en español que en inglés, ¿verdad? Y habían otros puntos de mejora en ortografía, ciertas cosas gramaticales. O sea, perfectos, yo creo que no hay nadie, solo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente puntualizaron errores, pero lo importante es que no solamente me puntualizaron los errores, sino todo aquello que hacía bueno el texto. Y eso lo motiva a uno también, Claro. ¿verdad? Sí, porque es terrible solo encontrarte con una página llena de rojo diciéndote todo lo malo, sino qué bonito decir, hey, esto está bueno, esto fue una fortaleza, hay que mejorar en esto. Entonces yo creo que incluso para que aprendamos nosotros a dar feedback a la gente y ustedes también, para que aprendan cuál es la forma de poderte acercar a hacer un comentario cuando alguien te está exponiendo un proyecto o un sueño. Sí, que sea de manera asertiva. Pues. Es correcto. Sabes que también pensaba escuchándote de que, sí, bueno, en tu caso como escritora, ¿verdad? Pero también como mujeres hondureñas, ¿verdad? Las mujeres hondureñas o en general creo que la mujer es muy talentosa. Sí. Y creo que la pandemia vino a despertar o a darnos la oportunidad de, hey, emprende ahorita, ¿verdad? Porque salieron muchos emprendimientos y eso. Pero ahora hay tantos recursos en internet que los tenemos a la mano. Por ejemplo, si quieres dedicarte a la bisutería, hay talleres de alambrismo, que hay de esto, que el otro. Entonces, si realmente estás en ese punto de que ya descubriste que mi talento es la bisutería, que mi talento es el color en cabello, que mi talento es el ser acrilista, ¿verdad? Experimentar buscando talleres, personas que ya tienen más experiencia, claro. Y ese feedback también te puede funcionar, pues, quizás no va a ser directamente, pues, pero no, si es en un taller, por ejemplo, yo veo en TikTok, te salen, ahora estás en live enseñándote, tutoriales, de todo. Hace poco fue el Día de las Madres aquí en Honduras,
Entonces teníamos muchas madres en nuestra familia que queríamos entregarles algo. Entonces mi hermana es emprendedora. Entonces cuando vos estás cerca de un emprendedor, todo lo quiere hacer él. O sea, yo Sí. voy a encontrar eso y lo voy a hacer yo, ¿me entendés? Sí, Entonces sí. experimentamos ella, otra prima y yo hacer ramos de flores. Ya lo hemos intentado porque en el cumpleaños de mi mami siempre le hacemos un ramo de flores. Siempre es un reto, pero siempre buscando tutoriales y todo. Y cada año decimos, no, en la próxima vez compramos. Ya, por favor, Génesis. Pero al siguiente año se les olvida. Volvemos a lo mismo, pero es porque nos gusta también la experiencia de poder ir Claro. al cuarto frío, encontrar tus flores, o sea, Claro. todo eso lindo. Pues entonces este Día de las Madres dijimos, vamos a hacerlo. Y yo estaba en un momento porque es el Día de las Madres, pero también tenía que estar con mi suegra, porque mi esposo tenía que estar con su Claro. mamá. Y estaba con eso y decía, bueno, tengo ciertas mamás acá, pero también otras mamás acá, entonces hacíamos ramos, ¿verdad? Pero el punto de todo esto es que yo dije, TikTok es una maravilla porque te da todos sus tutoriales de paso a paso. O sea, hasta te decía, si lo haces de esa manera, te va a quedar así y vas a cometer este error. Así lo tenía yo. Sí. Así lo tenía yo. ¿Por qué este video no me salió antes? Decía yo que no sé qué. Todos Pero los nos los habías Ajá, hecho. exacto. Entonces, ¿por qué lo traigo ahorita? Porque me recordé que realmente tenemos a nuestras manos recursos, Sí, hay tenemos a recursos. nuestras manos el poder generar algo extra para nuestra familia y tal vez por el, ay, no es que, ¿qué me va a decir Mónica si me ve este ramo todo feo? Y, ¿me entendés? Entonces, Claro. todos esos comentarios o esas fortalezas mentales que nosotros mismos creamos, Sí. nos limitan y nos pueden limitar a tal vez encontrar lo que va a ser para nosotros. Es correcto. Que va a traer bienestar, que va a traer bienestar no solo económico, sino para nosotras mismas, el poder decir, hey, yo lo logré. Así es. Yo lo intenté y lo logré. Sí, ahí es donde lo que hablábamos ayer, ¿verdad? De sentir esa seguridad en nosotros mismos. O sea, ya identificamos cuál es nuestro talento, lo hemos ejercitado, tenemos retroalimentación, ahora solo basta creérnoslo. Y es bien difícil porque será. Cuando yo terminé la novela que publiqué, que no fue mi primera novela escrita, ¿verdad? Porque siempre me dicen, ¿y eso fue lo primero que escribió? No, o sea, en mi cajón de novelas hay muchas novelas con punto y final y muchas otras que no tienen ni punto y final, ¿verdad? Entonces, esta fue la que yo dije, después de tanta práctica, después de tanto ejercicio, dije yo, me gusta, esta se puede publicar. Y se la presenté a alguien y su retroalimentación fue, me dijo, está buenísima. Entonces dije, ok, bueno, vamos. Y pues comencé a investigar acerca de la publicación y todo lo demás, que ese es otro mundo. Y no es un mundo fácil. No es un mundo fácil, es un mundo muy difícil, la verdad. Y ya tenía yo toda la información y todo, y ya después pensando, ¿y qué van a decir? ¿Y si no les gusta? ¿Y si la gente me critica? Y entonces ya empecé a sentir inseguridad de un buen texto que yo había escrito. Y decía yo, ¿lo publico o no lo publico? Y ya no me la creía. Yo ya decía, no, es que me estaban mintiendo o no me dijeron la verdad. Entonces ahí es bien difícil caer en cuenta de que realmente debemos creernos. Sí. Y esa fue la novela que fue premiada, ¿verdad? Esa fue la novela que fue premiada. Contanos cómo fue Yo- premiada. y, ¿Dónde? y esa es otra cosa, que la verdad, la gloria sea para el Señor. Cuando la editorial viene y me manda un correo y me dice que mi novela fue escogida dentro de muchas, ¿verdad? Porque tenía un sello ya de la editorial que se llama Sello Maestría, reconociendo que la novela era buena, ¿verdad? Entonces eso le aportó otra categoría, podríamos decir, a la novela. Entonces me dijeron que la habían seleccionado para poder mandarla a un certamen que se llama los International Latino Books Awards. Se llevan a cabo en California y ahí manda toda Latinoamérica, pueden mandar sus manuscritos y todo. O sea, yo estuve en el certamen con personas de Paraguay, de Ecuador, de México, de toda Latinoamérica y España. Entonces mandan la novela y yo la verdad lo leí y dije, bueno, está bien, que se va. Y se fue la novela y todo. Y es un certamen, como les digo, reciben muchos libros, entonces se toma su tiempo para que todas las personas que lo van a evaluar los puedan leer.
Pero yo la verdad no estaba esperando nada. Y dije yo, bueno, si es del Señor, pues ahí está. Y dormía tranquila, sin ansiedad de estar esperando una respuesta, nada. Pues me llega otro correo del editorial y me dicen, es solamente para comunicarles que el certamen se va a llevar a cabo tal y tal fecha para que estén pendientes de los resultados. Bueno, vamos a esperar, y estuve atenta y todo lo demás. Y al principio estaba nerviosa, obviamente, y lastimosamente, porque estábamos en periodo de pandemia, no se hicieron presencial, sino que se hicieron virtual. Era peor la cosa. Entonces, como se hizo virtual, no se pudo tener pues a todos los premiados, solamente a los premiados en oro. Dije yo, no gané oro porque no me nombraron como oro. Dije yo, ok, tranquila, ya pasó. O sea, lo mandaste, lo leyeron, que es lo importante. Pero después recibí un correo del editorial diciéndome de que fui galardonada con la medalla de bronce. Y es algo como que, ok, uno dirá, sí, el tercer lugar. No, pero es una medalla de bronce entre medio de un montón de novelas más. Gané medalla de bronce como mejor novela de romance. Entonces, ahí fue cuando dije, wow, no me la creo. Y no solamente... Yo sigo esperando la película en Netflix. Sí, yo sé. Y el hecho no solamente es que, vaya, fue una medalla de bronce, pero fue mi primera novela publicada. Cuando un autor con una primera novela publicada recibe una medalla, ¿verdad? Es algo muy poco común, porque como lo hablamos, es un mundo bien difícil. Penetrar en el mundo de la literatura es extremadamente difícil. Ya podemos decir que hay una cúpula, etcétera, ¿verdad? De altos escritores y todo. Pero, ¿quién diría? Una escritora hondureña, donde aquí casi no se lee, lastimosamente, logra una medalla de bronce con su primera novela publicada, una medalla. Sí, no, o sea, hermoso, espectacular. Sí, la verdad es que solo Dios, ¿verdad? Solo nuestro Señor, tan maravilloso, ¿verdad? Que en su misericordia, digo, le vamos a regalar eso a mi hija y ahí está, para la gloria de Dios. Sí. Qué bueno. Y surgen un montón de retos cuando uno está queriendo emprender o desarrollar un proyecto. Vemos el tema de no creértelo, de la inseguridad, de decir es que no lo voy a lograr, para qué lo intento, no voy a poder. ¿Cómo sobrellevaste eso? O sea, ¿cómo hiciste para...? Sí, es difícil. Creo yo que son nuestros temores, y creo que debemos saber de que lo contrario a la fe es el temor. Y tenemos que volver a nuestra identidad como hijos, creo, ¿verdad? Para poder estar seguros de que si tenemos fe, todo es posible, pues. Y yo creo que una de las cosas que me sirvió a mí fue como callar las voces externas, que incluso podemos decir externas, sí, de alguien que venga y me diga, no, pero callar las voces internas también, de lo que yo pueda estar pensando y que quizás nunca vaya a pasar, que nunca va a pasar, porque muchas veces nos creamos escenarios, y díganme a mí, ¿verdad?, que paso creando escenarios para mis novelas exagerados. Creamos escenarios exagerados en nuestra cabeza, cosas que no van a suceder. Entonces yo creo que realmente nuestra identidad es importante, ¿verdad? Callar esas voces internas y las externas también, de lo que puedan decir de nosotros, ¿verdad? Yo creo que otra de las cosas es el desánimo. El desánimo es difícil, pero si venimos ejercitándonos, nos va a hacer falta eso, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ok, ya me hace falta. Y vamos a retomar. Yo no sé ustedes, pero también el tema hormonal, que uno tiene esos días donde no tiene ganas. Sí, ¿no? definitivamente. Pues no quiere hacer hay nada. que descansar ese día. Sí. Sí, Dios descansó al séptimo día porque nosotros no. Exacto. Así es. Sí. Otras cosas que pueden surgir bastante es el bloqueo creativo. Y a vos te debe pasar un montón Mucho. como escritora. Creo que se llama bloqueo. Bloqueo de escritor, sí. Sí. Sí sucede, es muy usual en los escritores y en todas las personas que se dedican a un arte, ¿verdad? Lo mejor y el mejor consejo que yo les podría dar es retírate un rato, porque no es lo mismo estar como ensimismado ahí en el proyecto y no salirnos de solamente el proyecto, ¿verdad? Sino que tenemos que tomarnos un tiempo para refrescarnos, para traer ideas nuevas, ¿verdad? Entonces, lo mejor es salirnos un rato,
Ir al cine, pasarla con los Despejarnos. niños, despejarse, si tienen pareja, pues ir con su esposo al cine, qué sé yo. Y de ahí volver a retomarlo. En el segundo libro, cuando estaba escribiendo el segundo libro, lastimosamente ya había salido el primero. Y ahí es donde sí tuve un bloqueo de casi 3 meses. Porque el problema fue que yo escribí el primero sabiendo que iba a tener una continuación. Y yo le pongo punto y final al primero y continúo al día siguiente a escribir el segundo, porque yo ya sabía cómo iba la historia. El detalle es que mientras yo estoy escribiendo el segundo, empieza todo el proceso de edición y todo lo demás. Eso pasa y yo continúo escribiendo porque la escritura no es de un día o dos, es meses de trabajo. Sí. Entonces sale el primero y Mónica dará testimonio de que termina como en lo que usualmente se llama en cine cliffhanger. O sea, queda en suspenso el final. La odié. Sí. ¿Yo qué? ¿Me vas a dejar así? No puede ser. Sí, entonces el detalle es que... Lo bueno es que yo estoy con el primero, entonces ya está en la otra parte, no Tienes voy a la suerte, sufrir. sí, no vas a sufrir. La cuestión es que yo empiezo a recibir mensajes de mis lectoras. Y ya quiero el segundo, y yo quiero que pase esto, y yo quiero que pase lo otro. Y yo, Dios mío, tengo que quedar bien con todas. Y por quedar bien con todas decía, no, pero es que esto no me cabe aquí y esto no me cabe allá. Y no es la historia que yo ya tenía estructurada. Entonces, dije yo, o es lo que ellas quieren o es la historia que yo ya tenía planificado escribir. Porque en la escritura solemos decir que la parte de escritura es algo que el escritor hace en solitario, ¿verdad? Para luego llegar a ese destino que son los lectores. Y entonces decidí, me desanimé y dije yo, no, aquí lo voy a dejar, que quede solo la primera, no importa, ya estuvo, ya publiqué, que era lo que quería. Entonces me bloqueé 3 meses. Iba a la computadora y me ponía a leer, no me gusta, me paraba, me iba. Regresaba y escribía un poquito y ya, no, pero no me gusta porque si no le gusta esto, si no le gusta lo otro. 3 meses estuve así, en ese vaivén, bloqueada. Entonces dije yo, no, ya voy a cerrar todos los comentarios que me puedan decir, si no, no voy a terminar de escribir. Y me fui también en ese punto, ¿verdad? El camino del escritor es solitario. Eso lo voy a hacer sola. Hasta que lo hice, bloqueé todos esos comentarios que me hacían las lectoras y continué y lo logré terminar. Entonces sí es importante despejarnos un poquito y en este caso, pues bloquear todas las opiniones que pudieron habernos dado, ¿verdad? Sí. Sí, puede ser como ese feedback también, ¿verdad? Sí. De que no siempre es saludable. Es correcto. El bloqueo creativo, Dios mío, es una realidad y como vos decís, está en todas las áreas de la creatividad, Así ¿verdad? es, Entonces, claro. yo me imagino una pintora, o sea, en todo, un En todo, publicista, creo que mi papá aplica. como diseñador gráfico también, hay días en donde ni para atrás ni para adelante y otros en donde fluye y fluye y fluye. Y para vos me imagino que no puedes parar de escribir y solo te vienen las palabras a la mente. No, esos días quisiera que fueran eternos. Sí, qué sí, lindo. de verdad. ¿Y qué anécdota o historia recordás de estos 3 libros? Bueno, hay varias, pero creo que una de las anécdotas que me pegó bastante fue que mi libro lo leyeron en varios clubes de lectura. Y hubo un club en específico que me leyeron, personas muy agradables, la verdad. Pero me dijeron que habían odiado a mi personaje principal por las decisiones que había tomado y que, o sea, despedazaron a mi personaje principal, ¿verdad? Y cuando yo terminé la reunión que teníamos de discusión del libro, bueno, yo me quedé tranquila y todo, pero al final cuando me subí al carro dije yo, pucha, no le gustó el personaje principal, me sentí mal, me sentí muy mal. Pero lo bonito es reflexionar, ¿verdad? Y ya iba en el carro y yo, pucha, me sentía pero súper, súper mal. Y ya después me pongo a pensar, Karen, ¿cuáles son tus objetivos como escritora? Ya como haciendo un análisis de mis objetivos, ¿verdad? Que eso es importante plantearlos cuando nosotros vamos a ejecutar un proyecto. Entonces yo decía, bueno, mi objetivo es, uno de ellos es entretener, porque son novelas, ¿verdad? Y es ficción, es romance.
es entretener. La otra es despertar un pensamiento crítico en mis lectores, ¿verdad? Hacerlas pensar qué hubiera hecho yo. Y lo otro es mover emociones y sentimientos. Y caigo en cuenta, Creaste. lo Todo lo hice hiciste. todo. Entonces digo, ¿por qué me voy a sentir mal si lo logré hacer todo? Sí. Entonces, le gustó el libro porque al fin, o sea, quizás no compartía lo que la personaje principal había decidido, etcétera. Ay, ni me Pero, digas. pero en todo caso terminó de leer el libro, que le entretuvo porque siguió leyendo, ¿verdad? Y ya después como la hizo pensar, sí, porque ella se puso en la posición del personaje principal y dijo, bueno, yo no haría eso, ¿verdad? Entonces estaba ahí en ese conflicto. Y emociones y sentimientos, bueno, la odio, es un sentimiento, así que yo logré mi cometido. Sí. Y esa es una de las anécdotas que yo digo, ok, ahí reflexioné y dije, bueno, van a haber personas que quizás no les va a servir en algo bueno, en algo positivo, pero van a tener lo que yo necesito que tengan. Karen, y si hubiera un consejo ya para cerrar que quisieras poderle dejar a las personas que nos están escuchando hoy para que puedan desarrollar todo lo que hemos estado hablando, ¿cuál sería? Bueno, uno es no darse por vencido. Una vez nosotros tengamos identificado nuestro talento, que es algo que el Señor ya nos dio, es algo que el Señor depositó en nosotros, debemos ser perseverantes. Y el Señor nos dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente. No nos dice que no va a ser fácil. Sí. En ningún momento nos dice el Señor que va a ser fácil, pero dice, yo estaré contigo. Entonces es algo importante que debemos ser conscientes de que el Señor siempre va a estar con nosotros. Y otra de las cosas que yo podría decir es que si nosotros identificamos nuestro talento, no seamos negligentes como en la parábola de los talentos, porque el Señor nos lo puede quitar en cualquier momento, ¿verdad? Y que nuestros talentos también pueden servir, como en su momento lo dijimos, para poder aportar económicamente a nuestra familia, ¿verdad? Quizás no sea el sustento base, pero sí puede llegar a serlo, ¿verdad? Y cuando hay que callar las voces internas y externas, hagámoslo, ¿verdad? Y escuchemos principalmente la voz que está dentro de nosotros, que es la del Espíritu Santo, para que Él nos pueda guiar y nos pueda dar la luz donde nosotros miramos que nada, que todo es tinieblas, no, ahí está el Espíritu Santo para poder guiarnos. Y yo sí creo que el Señor nos dio un don y un talento único, tanto en lo secular como en la parte espiritual, ¿verdad? Yo sí lo creo. Sí, qué bueno, qué bonito. Qué lindo. Yo quisiera también pedirle a Dios, ¿verdad?, de que este episodio pueda ser como el despertar de muchas mujeres que quizás están pensando y todavía no llevan a cabo ese proyecto o no han iniciado ese sueño que Dios ya les dijo que está, y que este episodio pueda ser esa señal que estaban pidiendo para poder iniciar y que se pueda llevar a cabo. Amén. Que en el nombre de Jesús pueda ser. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo pensaba en las mujeres porque en mi caso, como yo comencé con el blog, fue porque yo quería generar ingresos para mi casa, pero habíamos acordado con Germán que nadie más iba a cuidar a nuestros hijos más que yo. Entonces yo sé que hay muchas mujeres en esta misma situación en la que dicen, yo quiero trabajar, yo quiero generar ingresos, pero no tengo cómo dejar a mis hijos, yo tengo que estar en casa. Y yo creo que todo esto que hablamos hoy puede ser una muy buena forma de que lo puedan aplicar pensando tal vez no va a ser inmediata la recompensa, tal vez no va a ser inmediata el ingreso, pero que si ustedes se lo proponen y empiezan a trabajar en ello desde casa, sin sacrificar a sus hijos, lo pueden lograr y pueden llegar a tener ingresos que en muchas ocasiones incluso superan el salario que puedan recibir en una empresa. Entonces, ánimo que sí se puede. Sí. Bueno, gracias Karen y gracias Moni. Nos vemos en el próximo episodio de Virtuosas. Qué gusto también poder tenerlo a usted como compañía nuestra en este episodio bonito de Historias de, que vamos a tener muchas más historias de éxito para poder compartir con ustedes y también inspirarnos a poder cumplir cada uno de nuestros sueños y metas. Nos vemos en el próximo.